Vamos a conocer primero a los miembros del jurado. Tenemos un jurado mixto. Tenemos enólogos y tenemos jurado popular, ¿vale? Entonces tenemos a Gloria Vázquez, tenemos a Ana Cortés, tenemos a Urbano Vaquero, con B, Montserrat Fernández, alcaldesa de Collado por muchos años, alcaldesa. Tenemos a María Ángeles Castillo. Bueno, María Ángeles Castillo es bodeguera, enóloga y bodeguera de Mérida, una gran conocedora del mundo del vino. Y tenemos a Laura Vázquez. Valle. No, pero lo voy a corregir ya mismo. La categoría de vino dulce. Manuel, tú hablaste de la categoría de vino dulce en Jaraín, que no sabemos si la vais a incorporar de forma oficial en los concursos de APIBE. El vino dulce y demás, si es que se va a hacer el vino dulce como tal, sí se puede incorporar sin ningún problema. Lo que yo como presidente de la asociación no puedo incorporar es que alguien cometa un fallo al sacar el vino y le salga dulce y quiera presentarse como vino dulce, cosa que no quiero que entre más. Vale. ¿Cuántos vinos se han presentado, más o menos? Hoy se han presentado 27 tintos, 14 blancos y 6 dulces. ¿Cómo se hace la cata de un vino? O sea, porque al final, si probáis 26 vinos tintos, otros 20 y tantos blancos y otros tantos dulces, ¿cómo es la fase del jurado? ¿Lo probáis, lo tiráis o lo bebéis? Primero lo miramos un poquito a la vista, si está limpio el vino, la capa de color que tiene, la nitidez, a la misma. Nos lo echamos a la nariz y en la nariz ya el vino nos dice cositas. Es cuando os habla, cuando lo leéis. Sí, bueno, nos hablan, y también voy a decir que hay vinos que los olemos y directamente no los llegamos ni a probar. Exactamente. Porque no merece la pena. ¿Cuál es ese olor que os tira para atrás? ¿Es alcohol puro o...? No, el alcohol puro no. Lo típico es el ácido acético. Es un vino que se está picando. Vale, Se llama alcohol corriente. Eso se llama la acidez volátil que está subiendo. Y la acidez volátil, el ácido más importante es el acético. Y vemos que ese vino le ha entrado ya la enfermedad. Y eso es imparable. Entonces, a la nariz, ya fuera. Lo eliminamos de... Y luego el que está para beber, que son la mayoría de ellos, que te podría decir que yo soy de los primeros que vinieron aquí a catar vino, y te puedo decir que antes, por ponerte así un ejemplo, cataba 10 vinos y 8 hacía así, de los 10, 8 directos, ni los probamos. En cambio ahora ya es al inverso, de cada 20 te saldrá uno que tengas que tirar. Esto ha evolucionado a mejor y a bien, porque cada vez lo hace muchísimo mejor la Qué maravilla. Entonces, en una escala de 1 a 10, ¿cómo puntuarías los vinos? ¿Qué puntuación le darías? En su capacidad, en su órbita de finalizar. O sea, ahora mismo estaría con un 8 y subiendo, ¿sabes? Sí, sobre 10, un 8. ¿Tú conoces la uva tortojona? La he conocido aquí. No sabías eso. ¿Sabéis que existe una finca que se llama Finca Lencín, que es del IMIDRA, que es el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Ellos de una memoria en la cual van incorporando las diferentes variedades que van investigando, con lo cual hoy os certifico que efectivamente la uva tortojona de la comarca de la Vera ya está incorporada en el catálogo del IMIDRA, que es uno de los institutos más importantes de análisis de las variedades de uva que hay en España, ¿vale? Certificados. Y te acaba de decir Beatriz que ellos van a incorporar ya en sus viñedos la uva tortojona, y me han dicho también que en Calaveruela de la Vera la uva predominante es la tortojona. ¿Es así? Sí. Que es el único pueblo. Y en Valverde y en Villanueva también hay tortojona.
De Villanueva lo sabe, digamos. A partir de Rosal ya no hay tortojona. ¿Y quién me puede decir las características de la tortojona? Así a grosso modo. Y tiene un parecido a la uva Cabernet Sauvignon. Es de tamaño muy pequeño. O sea, la valla de la uva es pequeñita. Es bastante asistente el vino. Es un vino que dura mucho, que cuando pasa el tiempo mejora claramente. En un vídeo que se va a proyectar en el Bar Varela, habla uno de Valverde, Félix Cañada, habla sobre la tortojona y es interesante escucharle. Está subido en internet y en el Bar Varela se va a proyectar. Ahí se puede conseguir algo más de información sobre la tortojona.